Bueno, entonces, hoy, 29 de mayo de 2023, me encuentro con Marcela Schulz y Ana María López, ambas actrices, ¿cierto?, de formación vinculadas al teatro, para conversar sobre sus experiencias personales y también sus experiencias en relación al Grupo Teatro del Riel, en el marco del proyecto Teatros y Juventudes que estamos desarrollando con Colectivo Arde. Entonces, primero que todo, agradecerles a ambas la posibilidad de encontrarnos a conversar, y quisiera pedirles, como para iniciar, si cada una puede presentarse brevemente. Pueden hacer Marcela, cachipún. Marcela, te toca. Ya. Bueno, soy Marcela Schulz, actriz, bueno, con hartas cosas, drama pedagoga, arte terapeuta y también soy dramaturga. Y estudié mis cursos de teatro en la Academia del Taller 666 en los años 80. Y la mayor parte de mi actividad profesional la he realizado a través de la compañía de teatro El Riel. Ya, yo. Soy Ana María López, soy actriz, directora también, y estudié en unos cursos que se hacían en la época de la Unidad Popular en diferentes institutos culturales y que eran guardados y cuidados y enseñados por maestros de la Universidad de Chile. Eh, digamos, desde ahí que nunca he dejado de hacer teatro desde los años 67 para adelante, siempre he trabajado en teatro y esa es mi pasión. Perfecto, muchas gracias por la presentación. Quería preguntarles un poquito, que conversáramos sobre qué estaban viviendo ustedes como personalmente en los primeros años de la dictadura. ¿Qué edades tenían? Si se estaban vinculando en esos años, ya estaban vinculados, estaban practicando teatro. Creo que Ana María, claro, por lo que nos cuentas, tú ya estabas vinculada al teatro. Entonces, un poco conocer en qué estaba cada una en sus vidas personales y también artísticas en esos años. Ya. Bueno, Marcela, adelante. Bueno, cuando fue el golpe militar, yo tenía 13 años, por lo tanto estaba todavía, iba recién a entrar, se supone que tenía que entrar a octavo básico, pero yo creo que fui la única en Chile que repitió. Ese mismo año del golpe me hicieron repetir. Yo estaba, yo estaba demudada, claro, yo tenía malas notas y todo, pero era una época de emergencia, igual repetí. Y entonces hice 2 veces séptimo. Y bueno, estaba en el colegio. Yo nunca hice teatro en el colegio, yo era una persona muy tímida y tenía así eh, un, una forma a lo mejor de relacionarme con cosas chistosas, que era parte, digamos, también de disimular mi grado de timidez y de que me ponía colorada por todo. Entonces disimulaba con algún chiste, con una cosa así, pero nunca hice teatro. Me gustaba así mucho la literatura, eso era para mí la pasión más grande, era desde los 7 años, cuando aprendí a leer todo lo que venía a mí, yo lo leía. Saliendo, bueno, de cuarto medio, eh, era súper difícil entrar a la universidad. Postulé, no me fue tan mal en la prueba de actitud, pero no me atreví a dar la prueba de teatro porque me asustaron mucho. Me dijeron que hacían
unos exámenes atroces, y como yo era tan tímida, dije, yo no lo voy a poder soportar. Entonces no. Y entonces, bueno, los padres te empiezan a presionar y mi mamá, que no era muy suave, me dijo, tú no vuelves a la casa si que no vienes con algún estudio, con algo, con algo que te inscribiste en algún estudio. Y mi hermano de México, él estaba exiliado después de haber salido del campo de concentración, fue exiliado. Desde México me dijo, ¿sabes tú que existe una academia de teatro y folclore y otras artes que se llama Taller 666 y está en tal, y sabía toda la ubicación y todo? Y yo me fui porque tenía que llegar con algo con mi mamá, o sea, decirle, sí, estoy estudiando, ya entré a estudiar. Y me acuerdo que yo lo que quería estudiar era literatura, salía un taller de literatura, qué sé yo. Y la persona que me recibió fue muy amorosa, y me dijo, ¿y por qué no te inscribes en teatro? Yo estaba un poco nerviosa por la timidez, y yo dije, sí. Me dijo, porque lo que tú quieres es todo completo, o sea, tú quieres algo de literatura, te gusta la danza, te gusta el folclore, te gusta todo eso. Bueno, el teatro como que envuelve todo eso, así que inscríbete ahí. Ahí me inscribí en el taller CC6 y llegué a mi casa y le dije, mamá, ya estoy inscrita, voy a empezar a estudiar teatro. Mi mamá feliz, mi mamá le encantaba en realidad las artes. Y bueno, eso fue en los años 80, en el año 80. Ya ¿Ingresaste, Marcela, el 80 al taller 666? ingresé, Mm. ingresé al taller 666 el 80. ¿Tenías Y 18 años en ese entonces? sí, Mm. claro. Y entonces para mí fue así como despertar al mundo, porque fue todo nuevo y además un desafío muy grande para mí, que me lo hice solita, sin contarle a nadie, de tratar de vencer esa timidez eh, tan grande que tenía, y por lo tanto fue también un desafío personal muy, muy fuerte. Pero en el calor de todo eso, estábamos en dictadura, yo participaba, yo salía a la calle. eh, Dicen por ahí que la primera protesta fue el 83. Yo el 79 con la enseñanza media salíamos a la calle y nos sacaban la chucha y corríamos para allá y corríamos para acá y nos mojaban, nos sorreaban. O sea, ya en el 79 como muchachos de enseñanza media, ya lo hacíamos, entonces era todo muy efervescente. Ahí en el taller 666 era como una especie de oasis donde las artes y las expresiones eran completamente libres. Sí había que tener cuidado porque sabíamos perfectamente que habían personas adentro que podían ser personas que eran de las pagadas por los agentes y qué sé yo, voy a apagar la cámara. Retro, está bien, ahí. Tuve que apagar la cámara porque se me echó a perder. Entonces, bueno, ahí para mí fue un despertar político también, porque me di cuenta que ahí confluían diferentes fuerzas políticas. Entonces, O para sea, mí fue fue Marcela, claro, tuviste ahí un despertar político y teatral simultáneo. exactamente a la par, a la par, porque Ujú. además la realidad, por ejemplo, nuestros profesores eran los profesores que venían saliendo de la cárcel, compañeros de curso que eran mayores que uno, venían saliendo de la cárcel, habían los profes eran echados de las escuelas, eh, José Sosa, eh, Roberto Profesores que habían sido Brown, exonerados. exonerados, claro, Roberto Brown, no, Mm. no, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Eh, y, y entonces eran maestros ellos nos hacían clases. Y entonces uno iba conociendo, ¿no? Iba conociendo esa Ah, realidad que era fuerte. Había compañeros de diferentes lugares que iban ahí a estudiar, con una calidad.
muy grande también del punto de vista artístico. Bueno, y en ese lugar yo conocí lo que era el teatro invisible, porque empezamos a hacer teatro propaganda con el fin de terminar con la dictadura, con el fin ya de protestar, pero sobre todo que empezó a implementarse la política de rebelión popular, que fue el 82, 83, la política de rebelión popular de masa, y nosotros dijimos como actores, bueno, ¿cómo lo podemos implementar nosotros? Nosotros no podemos ir a hacer barricadas, no podemos. Entonces, de ahí surgió el teatro de agitación, que es el teatro invisible. Esa fue una escuela para mí fundamental, porque aparte de entender lo que era el teatro invisible, de conocer lo que había hecho Augusto Boal, leer, interiorizarme de qué se trataba, también nosotros aprendimos los métodos conspirativos. Y los métodos conspirativos son los métodos que se utilizaban en la resistencia francesa para poder, la resistencia poder funcionar. Que son métodos en que te dicen cómo cuidarte, cómo saber cuándo te siguen, en fin. Entonces, eso mezclado con teatro era una cosa muy fuerte porque nosotros teníamos un sentido del horario, un sentido de llegar a los lugares para cuando íbamos a hacer la acción, un sentido de para dónde teníamos que ir, cuál era la salida, cuál era, y así. Entonces era todo eh, muy bien planificado, una planificación Entiendo, que solo el teatro. entiendo. Bueno, eso fue para mí fundamental en cuanto a hacer este teatro de agitación y propaganda, que no éramos solamente nosotros del taller 66, también lo hacía el Gregory Cohen con su gente universitaria, habían varios compañeros que lo hacían, pero nosotros Ujú. nos especializamos en eso para hacer agitación, para agitar a la gente, para que la gente Para pudiera, movilizar. claro, y pudiera volver a hablar, pudiera volver a Mm, decir lo que sentía, lo que pasaba. mm. Ah, Eso más o Marcela, menos. podemos profundizar como después en las estrategias que ustedes ocupaban con estos Sí, grupos, tanto con el taller 666, perdón, como con el grupo de Teatro Invisible, ¿cierto? Que estos son experiencias que tú tienes antes de ingresar al Teatro del Riel, ¿cierto? sí, sí, antes, claro. Ya, para Porque escuchar a Ana María también el teatro del Riel se sobre fundó en ujú, el 81. el 81 fue Teatro del Riel. Sí, ahí se fundó. Yo estaba en la escuela todavía. Ya. Escuchemos a Ana María también de cómo fue su experiencia teatral en esos años, primeros años de dictadura, ya acercándonos también más hacia los 80, Sí, mira, que nos pueda contar. yo increíblemente mi primer trabajo así profesional, de verdad, porque antes había hecho otro tipo de teatro bien popular, porque además en la época de la Unidad Popular era como lógico que estudiáramos y todo lo que aprendíamos lo teníamos que enseñar en las poblaciones o en un sindicato. Por lo tanto, eso fue una cosa natural de nosotros de formar teatro y de trabajar en otros lugares. Pero cuando vino el golpe, extrañamente, a mí me llamaron de un teatro profesional que era el Teatro El Ángel, de la actriz Ana González, y ahí fue mi primer trabajo profesional, ¿no? Que fue el 74, que pude trabajar en una obra para niños. Eh, Después vino la debacle familiar y con todo lo que significó, y, y nos fuimos de Chile con mi pareja. Yo era bastante más mayor que la Marcela, no tenía ¿Qué edad tenías 25 tú, años, Anita, en ese entonces? 25, 25 años. y tenía un hijo también. Y, y nos fuimos a Argentina, en donde también trabajé en teatro. Tuvimos la posibilidad de trabajar ahí en teatro, haciendo
unos café con ser que hacían unos argentinos, pero era de lo mismo que hacía la Marcela, ¿no? Pero esto era en teatro, para público, para poder trabajar la solidaridad. Ellos no estaban tan bien tampoco, pero era una forma de demostrar lo que estaba pasando en Chile, por intermedio de café con ser, cosas así, ese tipo de cosas. Y, y entonces a nosotros tuvimos la posibilidad yo quedé embarazada en Argentina y otros compañeros que habían caído presos en Argentina y que salieron a Suecia, hicieron no sé, pues hicieron una campaña para que nos llevaran a Suecia. Y Amnistía Internacional nos llevó como un paquetito para Suecia. Bueno, y ahí, después de aprender el idioma, yo empecé a trabajar en teatro también, ¿no? Primero empecé con un grupo chileno y después trabajé con suecos. Fue muy interesante, ¿no? Pero siempre pensando en la solidaridad, siempre, porque además, no sé por qué en Suecia, por lo menos, no sé si en otros países, eh, la cosa chilena tenía mucha fuerza, pero empezaron a llegar compañeros uruguayos, argentinos, todo, mucha gente de teatro, ¿ah? Y entonces se reunían con los chilenos porque ahí se armaba la solidaridad. Era bien extraño lo que pasaba. Bueno, yo trabajé ahí, estudié en la universidad también, y cuando se dio la posibilidad de volver, volví a Chile, el 83, cuando esto estaba encendido. Y extrañamente también empecé a cantar en unas peñas que habían medias raras y escondidas en el Barrio Alto, no en la población, sino que por ahí arriba. Y inmediatamente me llamaron a formar el Teatro Popular Periférico, que tenía el actor Jorge Gajardo, y hacía obras clásicas para llevarlas a las poblaciones y a los sindicatos. Y de ahí entonces, de repente, el Teatro El Riel me llamó a hacer un reemplazo. Y me gustó tanto lo que hacían que me quedé. Me quedé en ese Teatro El Riel viajando y según yo, conocí más Chile con ellos que cuando vivía en Chile en realidad. Aprendí a darme cuenta que era lo que yo había extrañado fuera, era otro Chile que no existía cuando yo me fui, ¿no? Fue difícil, me costó mucho, pero, pero me costó más que si me hubiera quedado en Suecia, ¿no? Aunque hice teatro, estudié todo lo que yo quería, pero me habría costado más quedarme en Suecia que acostumbrarme a este Chile nuevo, ¿no? Y yo creo que me sirvió el hecho de haber hecho teatro desde que llegué. No dejé de hacerlo. Siempre al lado del sindicato de actores, ¿no? En este momento yo soy dirigente del sindicato otra vez y eso me ayudó también, porque ahí conocí la realidad de muchos compañeros que no se habían ido y que habían hecho teatro desde el principio, ¿no? Y eso fue muy interesante saber de que no hubo apagón cultural, ¿no? Que aquí hubo siempre cultura, arte moviéndose en las tinieblas, bajo la tierra, pero se movió. Eso fue muy interesante de conocerlo y de sentirse parte también, porque ya una vez que yo entré al Riel, ya fui parte de todo ese movimiento, ¿no? Que iba, que venía, que nos recibían con balazo porque era una forma de saludarnos, y los otros, los malos, contestaban con otros balazos. Sí, fue una historia terrible en momentos muy espantosos, pero también tuvo momentos muy bellos entre que a través del teatro conocimos la solidaridad, la amistad y la lucha. Eso. Justamente a propósito de esto de señalar de manera enfática, que ya lo hemos hablado también con Fais, de que no hubo apagón cultural. Por ahí nos encontrábamos con un boletín que hemos estado revisando desde la investigación de los boletines que sacaba la Vicaría de la Solidaridad, donde hay un gran titular, le había compartido a Fais, después se los puedo enviar, donde dice el apagón cultural y en pregunta quién quebró las ampolletas.
diciendo en el fondo, después en la bajada, desmintiendo la idea del apagón cultural. Pero ustedes mencionan también al dar cuenta de distintas agrupaciones en las que participaron, de estas incluso peñas más en el barrio alto, Ana María, que cuentas, en las que estuviste. Habían distintos circuitos de teatro. ¿Cómo ustedes nombrarían o qué es lo que recuerdan de eso? Porque pensando en que desde la narrativa histórica del teatro en Chile y de la historia social también se ha comunicado harto sobre los teatros universitarios en la época, o el trabajo que hizo Teatro Fin de Siglo con Ramón Grifero, ya más entrado en los 80, pero todo este circuito como subterráneo, por decirlo así, quizás no tan subterráneo también, ¿cómo lo vivían ustedes en esa época? ¿Qué recuerdan de esas Mira, relaciones de grupo? mira, hay algo que yo por eso menciono a Sidarte, porque ahí nos juntábamos todos. Incluso había gran participación de los compañeros que habían empezado a hacer teleseries recién, pero era un lugar donde nos llevábamos todos. Y lo que siempre hemos recordado es un festival que había que se llamaba Pedro de la Barra, donde sin un peso venían teatros de toda Latinoamérica y hacíamos festivales, los llevábamos por los colegios o donde se pudiera dar. Iba mucha gente con obras muy interesantes y eso también fue una forma de decir, mira, aquí está Latinoamérica también, ¿no? En esa fue el tiempo del Chile Crea, donde el sindicato de actores tuvo un gran papel porque las reuniones se hacían muchas veces ahí, eh, donde aprendimos también que el arte no es solo teatro, de que hay muchas cosas en el arte y que estábamos todos en la misma. Eso yo creo que es una de las cosas que uno tiene que recordar de esa época. Y la solidaridad, el ayudarnos unos a otros, cosa que se va perdiendo, ¿eh? Pero es muy importante lo que pasaba ahí, el hecho de que después de las funciones, los días viernes sobre todo, nos juntábamos ahí a conversar, no sé, pues, a llorar las penas y a compartir las alegrías, ¿no? En épocas muy difíciles. Incluso ahí en el sindicato de actores nosotros hicimos un teatro, debajo había un subterráneo bastante lúgubre y con otras compañías también populares hicimos un teatro con luces, con todo lo poco que teníamos, ¿no? Con los tarros de leche que los transformábamos en luces, se servía para que nosotros pudiéramos ensayar, hacer algunas funciones, ganar algo de plata, y lo más divertido es que servía para todos los chiquillos de la Universidad Católica, porque nosotros estábamos en Lira 5, al costado de la Universidad Católica, para que cuando habían peloteras ahí, los chiquillos arrancaban para el Sidarte y bajaban al teatro. Entonces nosotros prendíamos luces y hacíamos cualquier cosa en el escenario, cosa que cuando entraban los pacos veían que la gente estaba en teatro con un olor a lagrimógena terrible, pero eran formas también, ¿no? de solidarizar y de hacer lucha, ¿no? Era una forma de hacer lucha también. Ese lugar fue un lugar muy especial, en donde hubo muchas cosas bonitas que se hicieron ahí, pasaron cosas terribles, pero estábamos juntos y que eso es importante, ¿no? Que después, cuando ya se fue el Pinocho, como que nos fuimos disgregando, ¿no? Tratamos de unirnos, nos unimos una vez más, pero se fue disgregando todo. Marcela, ¿y tú cómo recuerdas esa época, las relaciones que habían entre distintos grupos, las movidas que habían, si se pudiera decir? Sí, bueno, yo como que no cachaba mucho en realidad, pero sí estaba, por ejemplo, el Teatro Q, estaba muy en boga el telón, eh, el Roberto Pablo, todo el teatro callejero. Yo no me acordaba de Andrés Pérez, pero sí el Roberto Pablo, el Quilusa, eh, todo era como bastante más nuestro eso. Y también, como dice Anita, así porque yo creo que el sindicato fue después
de lo que hizo el taller 666, que era el taller el que albergaba a toda esa gente en un principio. Iban a hacer sus trabajos allá, iban a ensayar allá, eh, el grupo Aquelarre, eh, estaba el tío Roberto también, el tío Roberto, con su compañera, la Catalina Rojas, y así, era como, la verdad es que era muy bullente todo, ¿no? Y nos topábamos todos en el mismo escenario cuando íbamos a una parte. Nosotros teníamos como tarea ir a los lugares donde no iba al teatro. Entonces con el taller 666, así, al igual como lo hacemos ahora con el Riel, íbamos a todas partes, las partes campesinas, teníamos que ir clandestinos. Así en forma clandestina nos llevaban en una camioneta prácticamente con los ojos vendados, llegábamos a un lugar y los campesinos nos sacaban de ahí y en un galpón donde estaban todos como asustados, ¿no? Era muy, muy especial. Pero el Teatro Cuque más, bueno, también lo que estaba muy, el Ictus hizo una labor magnífica, porque aparte de mostrar sus obras de teatro, él hacía todo el trabajo de video que le hicieron, eh, donde hacían pequeños gags o pequeñas obras que mostraban la realidad del Chile en una forma poética muchas veces, pero eso fue maravilloso porque eso lo prestaban a todas las organizaciones sociales poblacionales. Entonces tú los podías adquirir y lo dabas, entonces dabas tema para conversar, para discutir. Es una labor bien interesante también en ese aspecto. ¿Qué más? ¿Qué otros? Esos eran como estaba la Gloria Kelly, Connie, que no sé cómo se dice, Kelly, Connie, no sé, que también tenía su grupo de teatro que estaba muy cercano a nosotros. Y así, pero todos, todos nosotros estábamos, como dice Anita, confluíamos por un mismo objetivo, ¿sí? Hacíamos nuestro arte y tratábamos de hacerlo artísticamente muy bello, pero al mismo tiempo todo tenía que ver con derrotar a la dictadura. ¿Se Eh, vinculaban con por ejemplo, con la rama teatral de la ACU, de la Asociación sí, Cultural Universitaria o sea, era también? fundamental, por lo menos el taller 666 estaba directamente relacionado. Eh, y Siddhartha también, porque era sumamente importante la difusión artística, porque ahí había un trasvasije también. Los universitarios iban a los lugares donde nosotros estábamos, pero nosotros también, digamos, ellos hacían, digamos, festivales para que también nosotros participáramos. Entonces era sumamente importante ahí. Yo creo que ¿Cuántos eran los? Perdón, Marcela, dale tú. el apagón, a propósito del apagón, yo creo que ahora sí que estamos con un apagón. Ahora Mm, hay un apagón más grande cultural mm. que en esa época, porque era todo, las poblaciones, los sindicatos, era el modo de expresar, el vehículo para poder decir, el vehículo para poder manifestar, para poder dar a conocer tus dolores, en fin, entonces y para reunir, para que la gente pudiera comer algo, se hacían los comedores infantiles, entonces todo era solidario, todo tenía que ser unido, ¿Ya? con un Ya. grupo. Pero como para ir acercándonos a Teatro del Riel, ustedes cada una ingresó a Teatro del Riel en momentos distintos, ¿cierto? En años Sí, distintos, ¿sí? Sí, Y en los tiempos en que compartieron junto a Teatro del Riel, ¿ustedes como grupo desarrollaban un trabajo articulado con organizaciones de base también? A propósito de los comedores infantiles o las organizaciones de solidaridad. sí, claro, claro, pero mira, el Teatro El Riel encontró una forma de llegar a todo y fue a través de los sindicatos. Se, digamos, se hacía una investigación en varios sindicatos, nosotros íbamos a las asambleas
y escuchábamos cuáles eran los problemas que tenían los trabajadores. Y después algunas veces fuimos a las casas de los trabajadores para ver cómo influía lo que estaba pasando en sus casas. Y después nosotros entregábamos al dramaturgo lo que habíamos visto, escuchado, y entre todos elegíamos qué rama íbamos a tomar, ¿no? Los pescadores, los, no sé, construcción, lo que fuera. Y entonces Juan, que era el dramaturgo, escribía la obra y la ensayábamos en el lugar de donde habíamos elegido, ¿no? Lo que fue un trabajo muy bello porque los trabajadores se daban cuenta que nosotros también éramos trabajadores y que no era que nos subíamos al escenario, prendían las luces y ya no. Incluso se extrañaban porque decían, ¡ay, pero tienen que repetir de nuevo y repetir y repetir! Fue un trabajo muy lindo. Y ellos fueron los que nos fueron enseñando muchas cosas. Por ejemplo, cuando hicimos una obra de pescadores, nosotros ya teníamos armada todo. Y, porque teníamos una escenografía bien chica, siempre hemos trabajado más con el actor que con la escenografía. Ya teníamos armado, ya listo, y fueron los pescadores y nos dijeron, no, pues tienen al revés el barco, y tuvimos que cambiar todo, porque de verdad, y fue muy difícil cambiar todo, ¿no? Y eso eran cosas muy bonitas, ¿no? En la ejecución, y esto era en plena dictadura, entonces, cuando estrenábamos esos sindicatos, no solo estrenábamos nosotros, sino que abríamos una especie de exposición de compañeros que querían leer poemas o los pintores querían poner algo de sus pinturas. Entonces, la gente que vivía alrededor de ese sindicato los conocía de otra manera. Por lo tanto, lo que nosotros queríamos lograr era que cuando ellos entraran en problemas, el vecindario fuera solidario con ellos porque ya los conocía de otra forma. Y eso se logró en muchas partes. O sea, nosotros abrimos muchos sindicatos que estaban cerradísimos por la cesantía o la represión, generalmente, pero con esto del arte las puertas se abren, ¿no? Y entonces ¿Recuerdas eso fue recuerdas algún trabajo en particular junto a sí, algún sindicato? claro, el sindicato ferroviario, creo que en los años, a fines de los, por ahí mediados de los 80, a fines parece, hubo una huelga muy grande de ferroviarios que estuvo a punto de sacar a Pinochet. Y hubo un problema con los dirigentes, pero nosotros participamos abiertamente en la olla común que hicieron. Y Juan escribió una obra sobre eso, ¿no? El personaje de la obra existe, la mujer existe también, y fue muy interesante que salió a raíz de las conversaciones que se tuvieron ahí y toda la experiencia que tuvimos nosotros también como actores y como personas que estábamos viviendo esa dictadura, ¿no? Eso fue muy interesante, ese trabajo que nos hizo sentir, además que nosotros somos trabajadores, que no hay discusión en eso. Nosotros somos trabajadores del teatro y, y nos hace igualarnos. Por algo el sindicato está en la CUT, ¿no? Y bueno, tenemos una ligazón con eso. Y el Riel siempre fue así, pues. El Riel siempre eligió sindicatos para estrenar. Ahora es más difícil porque, como dice Marcela, hay un apagón. En esa época nos llamaban, nos llevaban. Ahora cuesta un poquito que se abran los ¿Ustedes espacios. observan el apagón también en referencia a, por ejemplo, la movilización de sindicatos En relación al arte, en relación al arte, claro, particularmente? no tenemos porque ahora, bueno, antes a través del teatro podían decir lo que no podían decir afuera, lo decíamos nosotros y muchos. pero, pero ahora no hay ese interés que hubo en ese. Entonces, ese es trabajo para nosotros también, pues. Tenemos que Sí, empezar pues. a abrir conciencia. Pero yo creo que de a poco se puede ir abriendo esto, ¿no? De a poco cuando Mm. vayamos nosotros mismos demostrando lo que significa ver una obra de teatro. Que Mm. no, porque tenemos que luchar con la televisión, Ahora sí. Ana María estaba contando sobre los trabajos que hacían con Teatro del Riel en los sindicatos, y ahí también quería preguntar a Marcela
¿cuáles son tus recuerdos con Teatro del Riel en esas actividades? Y también si recuerdas la participación de las juventudes en esas experiencias, en particular si es que en esos sindicatos habían jóvenes o quizás en los mismos barrios, poblaciones donde presentaban después de las obras, había participación de jóvenes o ustedes como grupo también eran un grupo intergeneracional, ¿cómo? Como un poquito para pensar en esa relación entre teatros y juventudes. Lo que pasa es que yo ingresé a la compañía de teatro El Riel después de la dictadura. Entonces yo no tengo la misma experiencia que la Anita María de los años 80, años 83 o adelante que ella vivió. Yo tengo otra experiencia. Entonces yo estuve en el taller 666 y después tuve otra experiencia. Y yo entré a la compañía cuando ya había terminado la dictadura. Pero entraste en los primeros años de la transición, ¿no? Sí, De la llamada transición. transición que todavía no termina. Ujú. Sí, ya en esa época había cambiado, como dice la Anita, habían cambiado la situación. Yo creo que hay que hacer un análisis del punto de vista político ahí, porque no es que eh, la participación, lo que nos unía en todo ese tiempo era el terminar con la dictadura. Eso era lo fundamental. Eso fue lo que nos hizo hacer todo lo que hicimos, ¿no? Y esto estaba ligado a los sindicatos, la población, los artistas, o sea, todo el mundo pensando en terminar con la dictadura y aportar, digamos, para, para un trabajo solidario y de unidad. Eso era lo más importante, la unidad. Ahí estábamos todos unidos, incluso con diferencias muy profundas, estábamos unidos igual. Entonces, ¿qué es lo que pasó después cuando llega la concertación al poder? Esto fue así, que es más o menos lo que dicen ahora. Dice, ya, entonces se terminó la dictadura, ahora las organizaciones váyanse a sus casas, porque ahora nosotros, los expertos, vamos a gobernar y les vamos a solucionar todos los problemas porque nosotros somos expertos. Ahí entró la época de Tironi con la cultura esa con ese plan siniestro de cultura, y en el fondo desmovilizaron a los pobladores, desmovilizaron a los sindicatos, además estaba en todo su apogeo eh, la política neoliberal. Esto fue implementada en los años 80, creo que el plan laboral creo que fue el 79, el plan laboral parece, de Piñera, el Piñera grande. Y entonces ya había una cultura neoliberal. Por lo tanto, aquí le dijeron a la gente que ya no, tanta chimuchina no, tanto salir a la calle, tanta protesta, ya no. Ahora, que no se preocuparan, porque aquí los expertos iban a solucionar todos los problemas. Y eso fue así, ¿eh? Entonces, por eso desmovilizaron. No necesariamente porque el sindicato quiso desmovilizar o porque ya no nos querían o porque, no, aquí hay un problema central que es decir, ¿para qué seguimos haciendo lo mismo si ya se solucionó todo? Ya terminó la dictadura y ahora sí vamos a... Y claro, ahí ¿Y qué pasó? se crea una cultura ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdona, Marcela, ¿qué pasó ahí con Teatro del Riel en esto que nos estás contando? Como ustedes como grupo. ¿Cuál fue la bueno, deriva por ahí? ahí hubo una transformación, Sí, no una claudicación ni nada, sino que hubo una transformación de, de, de público, de para dónde íbamos a apuntar, de no desaparecer,
Anita siempre cuenta que se pensó en un funeral del teatro, hacer un funeral, pero que salía más caro el cajón que lo que se, lo que se iba a... Bueno, ahí hubo una rebeldía muy grande del Riel, ¿ah? Porque nos dimos cuenta de que las nuevas personas que estaban dentro de los poderes culturales y de todo tipo no eran muy proclives a la cosa popular. Por lo tanto, se hizo un gran festival internacional del teatro donde nosotros nos quisieron dejar afuera. Y ahí Bonito, fue, sí, ¿cierto? sí, ¿Ustedes no participaron como Rial del IT? sí, pues, eso es lo que te voy a contar. Ah, ya. Participamos por el derecho propio, porque nos querían dejar afuera y entonces nuestro director, el Juan Vera, fue a hablar con la autoridad máxima ahí que estaba a cargo del festival y dijo, ya, pues, si ustedes que no quieren que nosotros estemos, bueno, nosotros vamos a hacer un festival paralelo, popular, en la calle, y vamos a denunciar todo lo de esto que está pasando ustedes, que una compañía que luchó férreamente contra la dictadura no ha sido tomada en cuenta en el festival. Y al otro día estábamos inscritos en el festival y pudimos participar. Entonces siempre hubo una rebeldía. Eh, se tomó al público de los estudiantes, de los colegios, entonces se hicieron obras que estaban dentro de del programa de educación de los colegios. Pero también en esa época el Juan Vera eh, hizo un trabajo de memoria y entonces se abocó también a la memoria y empezó a montar obras que tenían que ver con nuestra memoria reciente, como por ejemplo con respecto al exilio, una obra con respecto a los detenidos desaparecidos y a la prisión política. Y entonces él insistió a pesar de que no eran los tiempos, porque se trataba de que ya no siguiéramos en eso. Él insistió en eso y hizo una trilogía que es esta que te estoy diciendo, que es Palabras de aliento y de amor a mi tierra herida, así se llamó, con estas tres obras. Y aparte de eso, seguimos trabajando para los colegios y, y se insistió también en el público popular. Estábamos, eh, estuvimos un tiempo en el Goethe, donde hicimos un montaje de Brecht eh, con un experto brechtiano traído especialmente de Alemania y trabajó con nosotros y nos enseñó todo lo que tenía que ver con Brecht y nos enseñó toda la técnica brechtiana y de ahí para adelante nosotros nos dio vuelta, nos cambió la vida, porque ese trabajo para nosotros fue fundamental en nuestra forma de hacer y de montar. Pero seguimos rebeldes siempre, nunca dejamos de serlo. Y hoy, a propósito de los trabajos de memoria, como ir avanzando en el tiempo, pero hoy, como Teatro del Riel, ustedes desde hace un tiempo, entonces, o desde hace varios años, han estado haciendo un trabajo de memoria desde el teatro, tanto desde el escenario, desde las obras, pero también desde estas otras iniciativas, como el ciclo de conversatorios, que fueron muchos, que hicieron durante el 2021 si no me equivoco, cuando estábamos en total aislamiento por la pandemia, ¿cierto? Si pudieran contarnos cómo surge esa iniciativa y qué significó para ustedes también, esos conversatorios, qué significaron para ustedes. Bueno, esos conversatorios surgieron a raíz de que no pudimos celebrar nuestro aniversario. Estábamos en pandemia y la verdad que fue una idea de la Marcela. La Marcela se le ocurrió hacer eso. eh, yo participé poco porque a mí me carga el Zoom. No me gusta, ¿no?
Pero, mientras fue avanzando me pareció tan interesante que de repente uno miraba y había, no sé, pues 10 personas escuchando, pero después lo mirábamos y había, no sé, 800, 1000 personas que lo habían visto. Y eso es muy interesante, porque yo sabía que había muchos teatros que habían hecho cosas. Por ejemplo, lo que dice Marcela del teatro callejero. Yo no sé por qué dicen que Andrés Pérez trajo el teatro callejero, con todo el respeto que me merece él, pero aquí se hicieron cosas muy bellas. Roberto Pablo siempre hizo cosas preciosas, unos cabezones preciosos, arriesgando la vida, ¿eh? Porque ellos se los llevaban presos, pasaron cosas muy terribles y sin embargo siguieron, que no era la diferencia que nos enseñaron ellos, que ellos hacían teatro callejero, un teatro de verdad, eh, pero ahora se hace teatro calle, se llama, que hacen un teatro especial con un espectáculo en la calle, pero en ese tiempo era el teatro callejero, que en dictadura era muy peligroso, no era cosa de, claro, cuando cuentan ellos se ríen y todo, pero eran momentos muy difíciles porque cuando uno lo hallaban detenido uno no sabía lo que iba a pasar, no teníamos idea lo que iba a pasar, ¿no? En una oportunidad, cuando fue lo de los degollados, se llevaron presos a todos los actores, pues, todos los que marcharon se fueron presos, ¿no? Y estuvieron en la primera comisaría, que era como una casa de locos con todos los actores ahí, y, pero así pasaban las cosas, o sea, solamente quedaron presos los menos conocidos, pero los más conocidos los tuvieron que soltar, porque hasta en eso tenemos problemas, po. Como dice nuestra obra que estamos haciendo ahora, hay artistas pobres y artistas ricos. Eso es así. Pero en ese tiempo estos teatros callejeros hicieron cosas bellísimas y fue en todo Chile, no solo en Santiago. En todo Chile había teatro callejero. Yo hice unos talleres en un momento con Juan Vera y varios de los alumnos que tuvimos se fueron haciendo teatro callejero por Chile. Y eso nadie lo sabe porque nadie lo, no sé, no, a nadie le interesa lo que pasó con ellos. Entonces, es importante recordarlo, por eso me pareció interesante cuando escuchaba esas entrevistas, me pareció interesante lo que contaban, pero me pareció también eh, triste que fueron compañías que se fueron disolviendo, ¿no? Se fue terminando todo. Roberto Pablo está en Laguna Verde, por ejemplo, haciendo cosas bellísimas allí, bellísimas, que son pura memoria, ¿no? Son pura memoria. Y es una cosa hermosa lo que hizo, como un centro cultural ahí donde hacen ceremonias, hace sus cabezones, enseña a hacer cosas. Eso nadie lo sabe, solamente aparece en Facebook de repente y nosotros compartimos, pero eso debería ser una noticia. Todo esto deberían ser noticias. Y claro, esta entrevista, yo como digo, yo le doy el valor a la Marcela y a Faiz, que fueron perseverantes y que creyeron en esto, y yo creo que fue un buen aporte, porque varias veces que yo he conversado con gente ahí en el sindicato de actores, han visto esta entrevista y se alegran de que se haya hablado alguna vez, aunque los teatros esos ya no existan, pero que se haya hablado de lo que se hizo, porque fue con mucho sacrificio. Si ahora nos cuesta hacer una obra, en ese tiempo era muy difícil, ¿no? Y una de las cosas que aprendimos en el Riel fue hacer con poca escenografía, y si había luz, y si no, nosotros teníamos que dar la luz. O sea, todo basado en el actor para poder llevar la obra a todos los lugares. Además que siempre cuando yo me acuerdo, cuando recién estaba en el Riel, hicieron una actividad en el Parque O'Higgins, y llegó la represión y claro, era un lío la gente que había puesto escenografías, porque había que arrancar nomás y dejar la escenografía, no podíamos andar con las cosas a cuesta. Entonces, fue muy bonito eso de aprender a hacer teatro sin nada, ¿no? Hasta el día de hoy. Y claro, seguimos haciendo memoria porque otro grupo, nosotros somos varios en el Riel, entonces se están haciendo 2 obras en este momento.
la 504, que es la primera obra que hizo Juan en Chile. La están haciendo otros actores, y nosotros que estamos haciendo con un pensamiento en la arena, que también son las dos obras de memoria. ¿Tú, Marcela, cómo viviste esos conversatorios? Claro, como dice Anita, surgió esta idea por nuestro aniversario que teníamos tantas ganas de celebrar los 40, porque era tan interesante, tan importante para nosotros. Justo fue la pandemia, entonces estábamos encerrados. ¿Cómo salir con eso? ¿Cómo poder mostrar? Pero también nos hizo sentido de que ya nosotros cumplimos 40 años. ¿Cuál era la escena? Es lo que estás haciendo tú también, ¿no? ¿Cuál era la escena de ese momento y que no se ha hablado, no se ha dicho? ¿Por qué no rescatamos a esos grupos? ¿Por qué no tratamos de contactar a los representantes de esas compañías, qué sé yo, y podamos hacer? Porque nos parecía que fue tan nutrido, tan nutrido en tiempo de dictadura lo que se hizo y lo que se logró de todo punto de vista. Y, y claro, no sale en un documental ni en ninguna parte, no salió en ninguna parte. Entonces es la necesidad y también de ver cómo ellos veían al Teatro del Real en esa época, que podían contar del teatro. Entonces, pero resultó mucho más allá de eso, o sea, resultó ser casi una necesidad. Después habían personas que nos llamaban para que los entrevistaran, eh, de su experiencia, para poder contar. Fue muy interesante. Creo que hasta nos quedamos cortos con todo lo que podríamos haber hecho. Y ahí surgió también la idea de, ya me estoy moviendo mucho, la idea de, ahí surgió la idea de poder hacer que esto quedara en programas, que la gente, que en las escuelas de teatro, que diferentes eh, 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 organización o entidades pudieran ver lo que nosotros habíamos grabado. Esa era la idea. ¿Y tienen algunas nuevas proyecciones como paralelo a las obras, donde también están haciendo con estas dos obras que van a estrenar un trabajo vinculado a la memoria? ¿También van a seguir haciendo conversatorios? ¿Qué otros planes tienen? ¿O se van a concentrar 100% por ahora en el trabajo de la obra? Que me imagino que es tremenda pega. Ahí, Estás muteada, María. Tienes que prender el micrófono. Ahí. Las obras Eh, están estrenadas, no, las dos ya están estrenadas. están estrenadas, si tienen su tiempo. Y no sé, pues tenemos que hacer una reunión en el teatro también, porque somos tantos que tenemos que ver pero yo creo que nos vamos a concentrar en las obras, ¿no? Y de ahí van saliendo cosas, nosotros todos hacemos clases de algo, entonces siempre estamos haciendo otras cosas, como contigo, participando en otras cosas, ¿no? Y, pero yo creo que ahora nos vamos a concentrar en las obras, porque a nosotros nos cuesta mucho hacer una obra, muchísimo. Nosotros no tenemos, ya ni siquiera postulamos al fondar, porque ¿para qué? Po? Sí, hay que tener un ingeniero comercial que apriete bien los botones para sacarse un proyecto, ¿no? Entonces, nos cuesta mucho. Yo creo que no tenemos que desperdiciar lo que estamos haciendo. La obra que estamos haciendo con Marcela se estrenó en Villa Grimaldi y fue una cuestión muy linda, que ahora vamos a volver a darla en un sindicato el jueves. Y los muchachos de la 504 tuvieron una temporada en un teatro, porque ellos tienen escenografía, entonces les ha costado un poco más, y pueden trabajar solo en espacios teatrales, digamos, de sala.
aunque lo han hecho también en plaza. Entonces yo creo que nos vamos a concentrar en eso. Por lo menos esa es mi opinión, porque nos ha costado tanto que no podemos desperdigarnos en otras cosas, porque entonces se va perdiendo, se va perdiendo. No sé qué piensa la Marcela. Sí, igual surgen siempre otras ideas. El que más se concentra, el que más se va concentrando, por ejemplo, tener el archivo del Teatro El Riel, eh, el poder trabajar, incluso ir más allá con el documental de Juan Vera y seguir indagando, ya encontrar a otras personas que vienen de Inglaterra, que le han entregado documentos, en fin, entonces creo que él es el que se concentra más en a lo mejor tener un archivo más concreto del teatro, pero nosotros, como dice Anita, nosotros estamos abocados a, a nuestros montajes y queremos que de ahí esto sea un trampolín para seguir habiendo también espacios teatrales. Creemos que en este momento el teatro juega un papel fundamental para la conciencia crítica que tantas faltas nos hace. Entonces, estamos como bien concentrados en que estas obras que están en cartelera puedan servir para abrir discusión, para abrir temas, para trabajar, digamos, ciertas esperanzas, ciertos sueños, pero también concretarlos más en el sentido de que la gente, así como antiguamente los sindicatos estaban tan llanos al arte, bueno, que vuelva a estar llanos al arte, que vuelva esta forma de relacionarnos, de discutir sin necesidad de sacarnos las chuchas, sino que discutir y estar en contra unos con otros, pero no sacarnos las chuchas, sino que discutir con argumentos, como gente civilizada, con humanismo, con cariño, con respeto. Yo creo que tenemos el teatro en este momento juega un papel fundamental en eso, y eso es lo que nosotros como que ahora nos bajó una urgencia de ir a los lugares de estar, de llevar las obras para hacer esto, para discutir, para hablar, para conversar. Yo creo que eso es lo que nos está moviendo, más que todo. Bueno, quiero agradecerles, Marcela y Ana María. Se hizo cortito el tiempo entre estos dos momentos de entrevista fragmentada y quiero ver, no sé, si en algún otro momento podemos también volver a encontrarnos, quizás profundizar en algunos temas, pero agradecer las experiencias que compartieron y todo el tremendo camino que han desarrollado, porque siguen ahí movilizando, activando el teatro y disputando espacios también desde donde el teatro tiene sentido, ¿no? Justamente en este momento, en esta actualidad que vivimos donde estamos tan hiperestimuladas con distintos medios de contenido, de comunicación y es tan importante poder congregarnos y articularnos y el teatro es por excelencia un espacio de encuentro. Así es, así es. Así es. Oye, Y te bueno, agradecemos, ¿ah? Te agradecemos mucho que hayas pensado en nosotros. no, gracias a ustedes. Y también le comentábamos a Fais y también nos encontramos con Jorge Bozo también en una reunión que nosotras estamos a disposición si podemos colaborar con el conocimiento más desde los archivos que tenemos, si en algún momento a ustedes les interesa hacer un trabajo de archivo de la historia de Teatro El Riel, también poder colaborar en aquello y asociarnos y hacer ahí un trabajo común. Nosotras
nosotras nada, pues nosotras quedamos ahí a disposición también y nos vamos a mantener comunicadas de todas maneras con ustedes y con Faiz, que ha sido alguien que nos ha ayudado harto a conversar y a conocer más y alimentar la investigación. Muchas gracias, ¿no? Fantástico sería. Sí, y hay que ser colaborativo, siempre. Así que aquí estamos a tu disposición y tú también, así que estamos súper. Qué bueno. Muchas gracias por el tiempo entonces, Ana María y Marcela. Muchas gracias. Chao. Un Gracias a ti, un abrazo abrazo cariñoso, grande. Un igual para abrazo. ustedes. Chao, chao. Chao, chao.